11:04 de la mañana y ha llegado el momento de la entrevista. Estamos en comunicación con Federico Cirulnik, es economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, y vamos a estar hablando sobre varias cositas, por ejemplo, la incorporación de Argentina a los BRICS, el swap con China y todo lo que tiene que ver con negociaciones con el FMI. Muy buenos días, Federico. Agustina te saluda. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y bueno, podemos empezar hablando de la posibilidad de incorporar a Argentina a los BRICS, ya que Sergio Massa volvió del viaje a China con el compromiso por parte de la presidenta del Banco de los BRICS, estamos hablando de Dilma Rousseff, de tratar el ingreso de Argentina a esa entidad en una cumbre que se desarrollaría en agosto, y también se recibió el apoyo de China y de India. ¿Qué representaría para la Argentina efectivamente ingresar a los BRICS y cómo ves vos esa posibilidad? Bien, empiezo por el final. Me parece que es una posibilidad factible. Sí, hay que tener en cuenta que en general, estos procesos relacionados a la política internacional, ¿no? son lentos, llevan su tiempo. Recién en agosto se va a discutir. Me parece que esto va a tener efectos o va a ser plenamente posible recién a partir del año que viene, que difícilmente, te pueda obtener financiamiento del Banco de los BRICS para este año. No obstante, sí me parece que es una buena alternativa. En general, el financiamiento que otorga el Banco de los BRICS es mucho más accesible, ¿no? Para los países periféricos o subdesarrollados como el nuestro, o de ingresos medios, depende de la terminología. Claro. Y podría ser una alternativa pensando en 2025, 2026, ¿no? Cuando comienzan los desembolsos fuertes que habrá que hacer para el acuerdo con el FMI y también para los vencimientos de deuda privada, ¿no? Me parece que llegado el momento en donde Argentina no va a tener posibilidad de hacer frente a esos pagos, si no cambia alguna condición, bueno, una alternativa puede ser financiarse con otro organismo para hacer frente a esos pagos, ¿no? Cambiando el acreedor, por decirlo de algún modo, pero con condiciones más amenas o menos onerosas para nuestro país. Claro, y por ejemplo, a su vez, si bien entiendo la parte favorable de ingresar, ingresar a los BRICS nos podría traer algún tipo de consecuencia en cuanto a relaciones bilaterales con otros organismos u otros países. Yo entiendo que no, si bien en el tablero geopolítico mundial no hay intereses de todos lados, tanto de Estados Unidos como de China, ¿no? Por ser los principales ejes. De momento, me parece que no va a haber consecuencias directas, por ejemplo, pensando no sé, en que el FMI no pretenda renegociar algún desembolso, alguna meta o alguna característica del acuerdo. Me parece que van por caminos separados. Bien, y bueno, y luego de este viaje a China que se realizó, bueno, muchos estuvo hablando del swap, y bueno, si podrías quizás explicarnos un poquito de qué se trata el swap y qué beneficios traería. Bien, el swap es un intercambio de monedas que funciona como una línea de crédito, ¿no? Es un acuerdo que ya Argentina tiene con China desde hace muchos años, que sirve para incrementar las reservas brutas y en algunos casos, ¿no? Para utilizar esas monedas, ¿no? Para hacer frente a alguna contingencia, como puede ser la intervención en mercados cambiarios, financiación de importaciones, como en este caso, ¿no? Creo que lo novedoso y lo bueno de esta ampliación es que Argentina hasta el momento contaba con 5.000 millones de dólares de ese acuerdo que era de aproximadamente 18.000 millones de dólares para libre disponibilidad, es decir, para utilizar en lo que Argentina necesite. Por ejemplo, intervenir en los mercados cambiarios, Sí. por ejemplo, financiar importaciones chinas. Ese monto de libre disponibilidad, con este nuevo acuerdo, se amplió a 10.000 millones de dólares, es decir, se Se duplicó. duplicó. Eso me parece que en este contexto, en donde Argentina cuenta con escasas reservas
internacionales, me parece que es una muy buena noticia. Bien, y bueno, todo esto hubiera sido posible, digamos, sin la realización del viaje a China. ¿Qué podemos decir de relevancia de el haber ido hasta allá y la comitiva que estuvo allí presente? Bueno, sin duda cuando los principales referentes se involucran, ¿no?, en los procesos de negociación, me parece que suma. No obstante, es una gestión que se viene llevando adelante hace muchos años. Digo, el embajador va con la navaja, ¿no? O sea, hace mucho que viene con esto. Insisto, me parece que es importante que los principales actores se involucren, pero bueno, es algo que no es que se resolvió únicamente porque el ministro de Economía viajó especialmente. Y hablábamos un poco, bueno, mencionabas vos que dentro de poco tiempo se vienen desembolsos más grandes, digamos que quien asuma el próximo gobierno, digamos, va a ser un gobierno complicado. Un poco cómo ves esa situación, sea quien gobierne, porque me imagino que el Fondo Monetario Internacional sigue tratando de imponer su programa, y eso no importa de qué color político se trate quien gobierna. ¿Cómo ves un poco esa situación a futuro? Y si te parece que todas estas negociaciones que se vienen realizando molestan al Fondo Monetario. De nuevo empiezo por el final. Digo, puede ser que molesten. El tema es que, bueno, el fondo también está en un problema. Argentina es su principal deudor, ¿no? Entonces, tampoco tiene tanto margen, ¿no? Sobre todo pensando en cómo se dio el crédito en el 2019, ¿no? Claro. Una forma, por decirlo de alguna manera decorosa, una forma opaca, ¿no? Un crédito que excedió la cuota que Argentina podía acceder, con lo cual me parece que no tiene tanto margen como para ser estrictamente exigente a la hora de solicitar, ¿no?, medidas de política económica o programas de gobierno. No obstante, bueno, las exigencias son las mismas que las históricas del fondo. En ese sentido, ahí Argentina me parece que viene, bueno, tratando de surfear, ¿no?, entre las necesidades concretas de este momento coyuntural y las exigencias del fondo. Veremos lo que sucede en esta semana. Yo creo que Argentina va a poder renegociar exitosamente las metas, ¿no?, sobre todo en lo referido al déficit principalmente, y en lo referido a los desembolsos, al adelanto de desembolsos, ¿no? Argentina le está pidiendo al fondo que adelante los desembolsos pendientes para este año, que iban a ser los que quedan, iban a ser en 3 pagos, ¿no? Uno en julio, uno en septiembre y uno en diciembre. Argentina está pidiendo que sean en 1 o en 2 a lo sumo, uno ya y el otro a más tardar septiembre. Bien. Justamente para que esos dólares lleguen antes de las elecciones, ¿no?, contemplando que en general, cuando se acercan las elecciones, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumenta. Entonces Argentina necesita contar con esa reserva para poder intervenir en los mercados cambiarios, ¿no?, tratando de contener la brecha y de lograr cierta estabilidad cambiaria y económica. Totalmente. Bueno, y finalmente entonces Massa anunció que va a hacer una nueva visita a Washington para reunirse con los representantes del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se espera de este encuentro? Bueno, yo creo que el encuentro va a terminar siendo exitoso, que se va a lograr esos desembolsos tan deseados. Esto que nos comentabas recién de adelantar una de las cuotas y dejar otra para septiembre. Exacto. Lo que habrá que ver es, bueno, qué es lo que exige el FMI a cambio, ¿no? Uno de los rumores que existían es que el FMI le viene exigiendo al gobierno argentino una devaluación brusca, ¿no? Sí. A cambio de adelantar esos desembolsos. Yo creo que una devaluación brusca sería peor, ¿no?, que incluso no recibir esos desembolsos, porque terminaría por disparar el nivel de precios, y eso, bueno, haría que se entre en una espiral inflacionaria aún mayor de la que tenemos hoy, y el gobierno llegaría sin duda sin ningún tipo de
de competitividad de cara a las elecciones. Claro, no sería una opción entonces, posible. Claro. Me parece que ahí, bueno, en la negociación habrá que ver qué es lo que sucede, si se logra evitar esa devaluación brusca, si se logra que el FMI acepte que el Banco Central pueda intervenir en los mercados cambiarios, como lo viene haciendo ya desde hace 2 meses aproximadamente, cuando Sergio Massa por Twitter, ¿no?, anunció que como que se suspendía momentáneamente el acuerdo con el fondo. Sí. Me parece, bueno, que va a ser una buena noticia para la Argentina, ¿no? Si se adelantan los desembolsos, aceptando las condiciones que pone Argentina y no el FMI. Claro, y si por ejemplo en vez de una devaluación pidieran, digo, igual va todo un poco de la mano, ¿no? Pero por ejemplo, recorte en el gasto público, ¿te parece que Sergio Massa accedería a una cosa así? Bueno, el gasto público viene disminuyendo, ¿no?, en relación al año anterior y al anterior. Eso es algo concreto. La meta del déficit de 1,9% del PBI, yo creo que va a ser difícil de que se logre porque, entre otras cosas, sufrimos una terrible sequía, ¿no?, que además la sequía más importante de los últimos 40 o 50 años, que trajo serias consecuencias económicas, como por ejemplo la pérdida de 20.000 millones de dólares, ¿no?, en términos de exportaciones que Argentina no pudo realizar, y a partir de ahí menor actividad, menor recaudación por retenciones. Entonces, esa meta del 1,9%, que ya de por sí era ambiciosa, estuvo programada a partir de una economía que no contaba con una sequía. Claro. Con esta sequía me parece que termina siendo, bueno, mucho más difícil de lograr. Me parece que ahí el FMI como que eso ya lo aceptó, y bueno, entiendo que Argentina va a achicar el déficit en relación al año anterior, pero no sé si se va a lograr esa meta, ¿no?, del 1,9%. Claro, bueno, y no por preguntarte meteorológicamente, pero me imagino que hay algún tipo de proyección sobre lo que puede llegar a ser la cosecha del año que viene. ¿Vamos a lograr sacarnos un poco de encima esta situación de la sequía? Sí, sin duda. Para el año 2024 nosotros vemos que las condiciones van a ser menos malas que las de este año, ¿no? En primer lugar, esto que mencionamos, digo, las consecuencias de la sequía que se vieron este año ya no van a existir. Digo, Argentina va a volver a exportar más o menos 20.000 millones de dólares en esos productos. Habrá que ver qué pasa con los precios internacionales, ¿no? Pero sin duda que se van a recuperar las exportaciones. A su vez, hay sectores económicos que vienen creciendo y que ya hoy en día son casi una realidad y pueden llegar a brindar más divisas al país, ¿no?, como el sector minero, con todo lo referido al litio, vaca muerta y la posibilidad de exportar a través del gasoducto, hidrógeno verde. Digo, son sectores que van a aportar divisas en un futuro no tan lejano. Yo creo que ya en 2024 lo van a hacer. Y por el lado de las salidas o de los gastos en dólares, ¿no?, en el 2024 todavía no comienzan los pagos fuertes de deuda, ni de deuda soberana ni de deuda con el FMI. Entonces el gobierno que llegue va a tener como un año, ¿no?, para planificar lo que viene a futuro, que sí es mucho más complejo. Ya a partir de 2025 tenemos pagos por aproximadamente 10.000 millones de dólares, 2026 15.000 millones de dólares. Son números que Argentina de ninguna manera va a poder hacer frente solo con sus exportaciones. Entonces se va a necesitar, sí, acumular reservas, y en el año próximo, digo, y buscar la forma de renegociar esa deuda, o, por ejemplo, la posibilidad de un nuevo financiamiento con los BRICS, ¿no?, para poder hacer frente a esa deuda. Habrá que ver qué es lo que sucede ahí. Totalmente. Bueno, y ahí sí, digamos, si bien hay variables que no se van a modificar, esto que vos mencionás, bueno, una cierta cantidad de divisas van a ingresar y las reservas
serían tendientes a aumentar. Ahí sí va a depender de quien esté gobernando, cómo maneja esa situación y cómo renegocia los acuerdos. Pero bueno, muy importante tener memoria de cómo se dio el acuerdo, que como vos decís, cuando menos opaco, y saber la que se nos viene, porque también enseguida te dicen, bueno, y durante este mandato, digo, durante este primer año de mandato hemos logrado aumentar las reservas en tanto. Bueno, era algo que iba a suceder. Sí, sí, exacto. Habrá que ver también, digo, un problema pendiente, digo, ya viene de hace varios años y que en algún momento habrá que resolver, es todo lo referido a esto que se menciona, ¿no? De tener una economía bimonetaria, en donde el peso no cumple la función de reserva de valor y hace que todo el excedente económico que quede, ¿no? En distintos actores económicos, no solo empresarios, sino también algunos trabajadores que tienen una pequeña capacidad de ahorro, tiendan a volcar ese excedente en búsqueda de dólares, ¿no? Porque justamente en términos históricos, digo, el peso siempre viene perdiendo, ¿no? Contra el dólar, entonces ahorrar en pesos termina siendo una mala idea, y bueno, eso aumenta la presión sobre la demanda de dólares. Eso es algo que Argentina debe resolver, porque si no también ahí tenemos un canal de drenaje de divisas o de demanda de divisas adicional que puede hacer en algunas ocasiones, ¿no? En donde las exportaciones aumentaron, como por ejemplo fue el 2022 o 2021, y sin embargo fueron pocas las reservas que se pudieron acumular. Entonces eso también es algo a tener en cuenta para el año que viene. Clarísimo. Federico Cyrulnik, economista, integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, te agradecemos un montón por ayudarnos a echar luz sobre estas cuestiones. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Hasta luego.